Shalom, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yahweh te bendiga. Quiero dar este video, compartir este mensaje, un estudio breve acerca de Shavuot, que es Shavuot Pentecostés, qué significa Shavuot y que tiene que ver con una de las fiestas que Yahweh determinó en su Torah, en su palabra. Es la cuarta fiesta de las 7 fiestas de Yahweh. Y quiero hablar específicamente porque comenzó el día de ayer para muchos y termina hoy, y para otros también en su mayoría comenzó la semana pasada, el sábado a la tarde hasta el domingo. Quiero explicar un poquito la historia, qué significa Shavuot y por qué la importancia de tener presente y guardar esta fiesta. Porque es una fiesta santa, es una fiesta Kadosh que Yahweh determinó en su Torah, y la palabra de Yahweh no ha vencido o no ha tenido una fecha de vencimiento. Entonces la palabra de Yahweh permanece, más cuando Él recalca que sus mandamientos tienen que ser cumplidos de generación tras generación. Entonces, en el libro de Levítico, capítulo 23, ahí Yahweh le dice al pueblo de Israel la importancia de guardar el día de reposo, que sería el séptimo día, que es Shabbat en hebreo. Y luego él empieza a hablar acerca de la importancia de guardar las 7 fiestas. La primera cayó en este año 2019, cayó en el 19 de abril. 19 de abril, fue un viernes a la tarde, fue Pascua, en hebreo es Pesaj. Pascua significa pasar por alto. Al día siguiente, el sábado 20 de abril, fue pan sin levadura, la segunda fiesta, que es Matzó en hebreo, que significa pan sin levadura. Y luego, esos mismos días, fue Bikurim, que es primicias, que es la tercera fiesta. ¿Qué es lo que sucede? Yahweh determinó que esas fiestas iban a ser santas y que todo el pueblo de él lo tenía que celebrar. Muchos creen que solo los judíos tienen que celebrarlo, pero cuando uno estudia las escrituras, el pueblo de Israel no es por linaje sanguíneo, sino por fe, por medio de Abraham y por medio del Mesías, el Hijo de Yahweh. Entonces nosotros, los creyentes, que creemos en el Dios de Israel, que creemos en el Mesías, el Salvador, que creemos en la palabra, en la Torá, en las instrucciones, nosotros somos parte, entonces tenemos que cumplir estas fiestas. Entonces vemos que Shavuot, la palabra Shavuot significa Pentecostés, o sea, es una fiesta que Pentecostés representa el número 50, por eso se hace un conteo luego de Pesaj hasta la cuarta fiesta, que es Shavuot, Pentecostés. Se hace un conteo de 7 semanas completas. Ahora vamos a leerlo acá en Levítico 23, y Yahweh determina que contarán 7 semanas completas, son 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49 días. Y dice Yahweh, y el último será día de reposo, el número 50. Entonces, luego de estas fiestas de Pascua, pan sin levadura y de Bikurim, de primicias, vamos a ver que en el versículo 15 del capítulo 23 de Levítico, Yahweh dice, contarán 7 semanas completas desde el día que sigue al Shabbat. Y ahora voy a explicar qué significa esto. Al día siguiente al Shabbat, desde el día que ofrecieron las primicias a Yahweh. ¿Qué es lo que sucede? Mucho pueblo de Yahweh guarda las fiestas y hace el conteo desde Pascua, desde Pesaj, que fue el viernes 19 de abril. A partir del día siguiente empiezan a hacer el conteo de las 7 semanas completas, más un día más, que sería el número 50, que es Pentecostés, Shavuot. Ahora, esa cuenta, los judíos la llaman la cuenta de Omer, que en la escritura nos habla de contar los días.
porque Yahweh lo determinó así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos cuentan de Pesaj, de Pascua, y por eso muchos celebraron el sábado al atardecer de la semana anterior, no del sábado sino de la semana anterior. Pero cuando Yahweh dice en el versículo 15, contarán 7 semanas completas después de que sigue del Shabbat. ¿A qué se refiere? Después del Shabbat de lo que sería Pesaj. Entonces, ¿cómo es esto? Shabbat fue el 19 de abril, pan sin levadura el 20 de abril. Y él está diciendo que ese 19 de abril, que cayó viernes, al otro sábado, o al otro Shabbat, mejor dicho, al otro día de reposo, al día siguiente ustedes tendrían que contar. O sea que si el viernes 19 de abril fue Shabbat, porque justo cayó viernes, y fue Pesaj, fue Pascua, hay que esperar hasta el próximo Shabbat para el día siguiente contar el conteo. Entonces por eso dice, contarán 7 semanas completas desde el día que sigue al Shabbat, desde el día que ofrecieron las primicias. ¿Cuándo fue las primicias? Luego de Pesaj y de pan sin levadura, matzot. Entonces, ¿cuándo se tendría que contar? A partir del próximo Shabbat de Pesaj. O sea, cayó el 19 de abril, el Pesaj, y el próximo Shabbat tendría que haber caído el viernes 26 de abril para el sábado 27 de abril. Entonces, al día siguiente del Shabbat fue domingo 28 de abril. A partir de ahí se tendría que contar las 7 semanas completas y más el día de reposo, que sería los días 50. Entonces, si contamos desde Pesaj, que sería sábado 20 de abril, muchos tendrían que celebrar este sábado que pasó, no, el anterior, que así lo hicieron. Ahora, si se cuenta desde el domingo 28 de abril, se tendría que haber celebrado el día de ayer. O sea, ayer y hoy. Hoy ya estamos terminando Shavuot. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay mucha diferencia en el conteo, pero lo importante es entender y guardar la fiesta. Entonces, por eso yo quería explicar bien, no tuve tiempo para explicar bien Shavuot, la cuarta fiesta de Yahweh, pero cuando dice acá en Levítico en el versículo 15, contarán 7 semanas completas desde el día que sigue al Shabbat, o sea que luego de Pesaj, de pan sin levadura, de primicias, que es en los mismos días de la semana, al próximo Shabbat se puede contar el conteo, que sería domingo 28 de abril. Entonces son 7 semanas completas más un día de reposo, y sería del domingo 16 de junio, que sería el día de ayer, hasta hoy 17 de junio. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque es importante entender el conteo, cómo celebrar la fiesta. Vuelvo a decir, muchos diferencian con la fecha con respecto a la fiesta, pero lo importante es entender el concepto y el contexto de las fiestas. Entonces, cuando vemos que Yahweh manda a celebrar Shavuot, el contexto histórico de Shavuot es muy importante entenderlo. Vamos a ver ahora el contexto histórico, el contexto en sí también profético, porque siempre las fiestas tienen un lado histórico y un lado profético. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando Yahweh manda a ordenar a celebrar la primera fiesta, fue Pascua, cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, donde fue desatado la última plaga, el último juicio, donde fue el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos. Pan sin levadura fue al día siguiente, y las primicias fueron cuando ya ellos habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y estaban en el desierto. Entonces, una vez estando en el desierto, ellos tenían que levantar las primicias de los trabajos que hacían ellos en la tierra para darle a Yahweh. El gran error que hoy hacen muchas iglesias
es que te levantan una primicia con una ofrenda, con un pacto, con dinero. Y eso no es bíblico. Las primicias siempre fueron alimentos. Una vez estando en el desierto, tardaron aproximadamente, por eso yo le digo acerca del conteo, aproximadamente 50 días desde la fiesta de las primicias hasta Shavuot. Por eso es el conteo de 7 semanas completas más un día más. Yahweh lo determinó así. Cuando ellos se presentaron en el monte Sinaí, y esto está en el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí es donde Yahweh llama a Moisés, que fue el testigo de Yahweh y del pueblo hebreo. Y en Éxodo 20, Yahweh se presenta como el verdadero Dios de Israel, y él ahí se presenta, podemos verlo en el capítulo 19 y el capítulo 20, y le da los mandamientos al pueblo hebreo. Primeramente le dice que a él, solo a él adorarán, solo a él le servirán, que lo amarán con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y obedecerán sus Torah, sus instrucciones, sus leyes. Ahora, ¿qué representa Shavuot? Representa la entrega de la Torá en el monte Sinaí. ¿Cuál es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 5 primeros libros que escribió Moisés son los libros Kadosh, sagrados, que Yahweh le dio a su pueblo Israel. Vuelvo a decir, no es solo a los judíos, sino a todo aquel que cree en el Dios de Israel y en el Hijo. Entonces, ¿qué representa Shavuot históricamente? La entrega de la Torá, de los mandamientos. Primeramente, Yahweh le dio 10 mandamientos al pueblo y luego le dio 613 dividido en fracciones. Y yo he dado un estudio acerca de esto. Entonces, históricamente, Shavuot representa la entrega de la Torá, de los mandamientos, sobre el pueblo hebreo. Ahora luego, más adelante, a través del profeta Jeremías, Yahweh, en Jeremías capítulo 31, Yahweh determina hacer un nuevo pacto o un pacto renovado. Cuando decimos nuevo pacto, no se refiere que el antiguo pacto está anulado, todo lo contrario, sino que se basa, se fundamenta sobre el antiguo pacto. Entonces, este pacto renovado, Yahweh dice a través del profeta Jeremías, que él va a hacer un pacto diferente a lo que hizo en el monte Sinaí, sino que ya los mandamientos, su Torá, sus instrucciones, no sería más escrita en piedra, sino sería escrita en el corazón y en la mente del ser humano. Y eso se refería a la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de lo que luego sería cuando el Mesías ascendiera al Padre y vendría el Espíritu de Yahweh sobre el pueblo de Yahweh. Entonces ahí dice, yo pondré mi Torá, mis instrucciones en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Elohim, su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Entonces en Jeremías, él profetiza que su Torá ya no sería escrita en piedra, sino en el corazón y en el alma de su pueblo. Y ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 2, donde ahí se cumple la promesa del profeta Jeremías, capítulo 31. Entonces dice, y vino de repente un viento fuerte, como viento que soplaba, y llenó toda la casa donde los discípulos estaban. Y estaban reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablasen. Descendió el Ruach HaKodesh. Fue la promesa que el Mesías les dijo. No van a quedar huérfanos. Él les va a guiar, les va a enseñar, les va a explicar y les va a recordar todas las palabras que yo les he dicho. Y fueron llenos del Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué reunión estaban haciendo ellos? Estaban celebrando Shavuot, como fue la semana pasada para muchos que celebraron ayer y terminando hoy esta fiesta. Entonces, cuando hablamos de Shavuot, hablamos de la entrega de la Torá de Yahweh, de los mandamientos, de las instrucciones a su pueblo, y también la llenura del Espíritu Santo a su pueblo. Entonces, fíjense el conjunto, la unidad o el complemento que Yahweh hace.
Su Torá escrita en piedra, pero ahora su Torá escrita en los corazones por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde ellos fueron llenos y Pedro empieza a predicar y a hacer un gran discurso. Y termino en Mateo capítulo 25 sobre las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tenían lámpara y 5 tenían lámpara y aceite. ¿Qué representa la lámpara? La Torá de Yahweh. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo de Yahweh. Si tenemos la Torá y tenemos el Ruach HaKodesh, somos realmente una novia, pueblo adquirido, pueblo santo, pueblo apartado por Yahweh. Podemos ser la novia vestida de lino fino y podemos estar preparados para la segunda venida del Mesías. Por eso la importancia de entender Shavuot, la cuarta fiesta de Yahweh. No es para los judíos solamente, judíos son Judá. Las demás tribus están en el mundo. Todo aquel que cree en el Dios de Israel y en el Hijo es aquel que es parte de ese Israel espiritual. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces, ¿qué significa Shavuot? La entrega de la Torá en el monte Sinaí y la llenura del Ruach HaKodesh en Hechos 2. Entonces, si tenemos la Torá y tenemos el Ruach, si tenemos la lámpara y tenemos el aceite, podemos ser vírgenes preparadas para esperar a nuestro gran amado novio Mesías Yahoshua, el Hijo de Yahweh, para irnos con él. Así que espero que este estudio haya sido de bendición, que Yahweh te bendiga y si fue así, comparte esta verdad y poder entender la cuarta fiesta de Yahweh, ya que hace tiempo hemos estudiado y explicado Pesaj, Matzó, Bikurim, Pascua, pan sin levadura, Bikurim y ahora Shavuot, que es Pentecostés. Y recordemos que las 7 fiestas hablan de nuestro amado Yahoshua, el Mesías, el Hijo de Yahweh, de nuestro amado Salvador, porque todas las fiestas hablan de él. Él fue el Cordero inmolado, él fue Pesaj, él fue el pan sin levadura, el que fue en la cruz sin pecado, que cargó todos los pecados de la humanidad. Él fue Bikurim, las primicias en resucitar y estar vivo. Él fue la primicia y él nos dejó su Ruach para no dejarnos huérfanos. Por eso Shavuot representa la segunda venida del Mesías. La quinta fiesta va a ser mucho más adelante, a partir de dentro del calendario nuestro, septiembre aproximadamente, octubre, septiembre, que es Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Luego viene Yom Kippur, Día de Perdón, y luego viene Sukkot, que es cabaña. Quedan 3 fiestas que seguramente más adelante estaré explicando. Así que Yahweh te bendiga y espero que este mensaje y este estudio haya sido bendición. Shalom.